Gérete, hoy es 15 de agosto de 2023. ¿Era Aristipo de Cirene un socrático? Esta pregunta es pertinente y se la han hecho muchísimos filósofos durante toda la historia de la humanidad. Primero, clarifiquemos qué se está entendiendo por esta pregunta. ¿Qué es ser socrático? Socrático es repetir y vivir exactamente los planteamientos del maestro. La respuesta sería no. Es evidente que Aristipo de Cirene se comportaba muy distinto de su maestro y pensaba muy distinto de su maestro. La respuesta entonces a la pregunta de si Aristipo es socrático debería ser no, porque no observamos en las conductas aristipeas una réplica, una exactitud con respecto a los comportamientos socráticos. Si esto fuese así, creo que la noción que se tiene de educación, de maestría, de aprendizaje es muy pobre o consiste en un modo religioso de pensar. Y por religioso no solamente me refiero a la Iglesia Católica, por ejemplo, sino también a cómo podrían pensar los pitagóricos, cuyo objetivo era básicamente repetir los rituales de la religión y las palabras del maestro. La filosofía no tiene pretensiones religiosas en ese sentido. No se espera del discípulo o de las escuelas que el discípulo sea una réplica, un clon, una mímesis vacía del maestro, nada más por sentir cierta participación de un aura, de un semblante. Yo fui socrático y actúo como Sócrates, exactamente igual, y lo repito de memoria, como quien se sabe de memoria el libro sagrado o los rituales sagrados. Es que si ese fuera el criterio, habría que decir que Aristóteles no fue platónico, porque vemos comportamientos, pensamientos divergentes y disímiles con respecto a su maestro. Entonces yo creo que la pregunta no puede plantearse por ahí, o más bien, la pregunta no debe pensarse en términos religiosos. La filosofía no está hecha para sacar modelos en serie del maestro. La filosofía está hecha para pensar. Hay un video que yo elaboré hace un tiempo en el canal, en la lista de reproducción del cinismo, que ya les he recomendado antes en esta lista sobre el hedonismo cirenaico y sobre Aristipo, que creo, si la memoria no me falla, se llama ¿Es el cinismo una escuela filosófica? Y ahí explico qué es una escuela filosófica en la antigüedad, exceptuando desde luego a los pitagóricos. No repetiré todo, los remito a ese video, pero básicamente se espera del discípulo que se sirva del maestro, que viva con el maestro, que lo admire, que le presuma alguna verdad, pero no de manera religiosa. Se espera que el discípulo ponga a prueba los dichos del maestro y las vivencias del maestro con su propia vida. En eso es muy claro Pierre Hadot, no me acuerdo si en Ejercicios Espirituales en la Edad Antigua, si es, no, ya no me acuerdo ni si ese es el título exacto del libro, pero la filosofía sirve para, para buscarse una incumbencia, para tener una pregunta por la verdad,
pasada por la vivencia humana con un maestro y con unos compañeros, con discípulos, pero en últimas para luego poner a prueba eso y ver, escarmentándola a la verdad, y ver, esto no me parece verdadero, esto no me sirve, esto no me parece conveniente. Ser socrático, en esos términos, puede llevar a alguien a contradecir al maestro, y es que si se estudia a Sócrates, al menos el Sócrates platónico, veremos que a Sócrates le importaba más la verdad. Esta frase creo que está en Simposio. A Sócrates le importaba más la verdad que la figura misma de Sócrates, es decir, que es preferible hallar la verdad a seguir a Sócrates ciegamente nada más porque le hemos conferido un valor de verdad o un aura o un halo pues, de sabiduría al maestro. Y es allí donde la gente se confunde con la educación. Recuerdo siempre cuando llego a este tipo de reflexiones al Zaratustra de Nietzsche, cuando él dice que insulta al maestro el discípulo que se queda eternamente en posición de discípulo, algo así. Porque es que se espera del discípulo que se irga en algún momento, que se pare después de haber pensado y escarmentado y ponga a prueba lo que aprendió para plantear lo suyo, para sacar agua de su propio pozo, como diría Séneca. Más bien, ante la pregunta de si Aristipo fue un socrático, hay que entenderla de este modo. Fue estudiante, fue discípulo de Sócrates, vivió con él, examinó sus ideas, las discutió con él, sí. ¿Llegó a conclusiones distintas? Sí. ¿Eso lo hace un traidor? No. ¿Eso lo hace un apóstata? No. Porque esos pensamientos de traidor o de apostasía suelen ser o pensamientos religiosos o pensamientos de señorío. Platón estaba muy enojado con Aristipo, de hecho no lo menciona en sus diálogos, lo proscribe, porque Platón se consideraba el dueño de la palabra del maestro, el autorizado para hacer la biografía oficial, diríamos hoy, y el autojustificado para determinar quién sí entiende y quién no al maestro. Por fortuna no todo el mundo le toma en serio esta petulancia platónica, y Jenofonte escribe sobre Platón, Aristófanes ridiculiza, perdón, Jenofonte escribe sobre Sócrates, Aristófanes también ridiculiza, pues también no porque Jenofonte no lo ridiculiza, sino también escribe sobre Sócrates ridiculizándolo en una comedia, en Las nubes. Y hubo muchísimas interpretaciones de Sócrates en el mundo antiguo. Muchos llegaron a la conclusión de que Sócrates era un bufón. Entonces, ante la pregunta de si Aristipo era socrático, yo me decanto más por decir que sí. Asumió las preguntas fundamentales del maestro y ya veremos con un texto que traigo para compartir, porque hay gente que ha pensado más y que dice mejor las cosas que yo. Y en últimas, en el hablar se cometen muchas imprecisiones, al menos en mi caso y en esta época en donde no hemos sido formados en la retórica como en el mundo antiguo. Confiamos más en la escritura y en lo que podemos pensar y decantar y corregir antes de publicar. Pero bueno, ya hablaremos de este texto y ya escucharemos este texto. Yo sí creo que Aristipo era socrático y que porque entiendo, por ser socrático, haber estado con el maestro, haberle creído al maestro y sentirse parte de su grupo. En los momentos en donde vemos que Aristipo no coincide, que son muchos los puntos, con su maestro, con Sócrates, pues lo que estamos viendo es a qué conclusiones llega Aristipo, porque él meditó, escarmentó y llegó a sus propias conclusiones, cosa que a Sócrates, aunque se supone que Sócrates reprendía mucho a Aristipo por su arrojo a la voluptuosidad, por cobrar estipendios, por enseñar,
Pues sí, eso ya diría uno, pues que eso ya lo haría antisocrático, porque es que Sócrates no cobraba por el saber, tenía toda una postura para no cobrar por el saber, y cómo me va usted a decir que Aristipo es socrático si cobraba por el saber. Pero ya veremos que estas divergencias, estos alejamientos, no son ni traiciones ni apostasías, sino reflexiones aristipeas sobre las palabras socráticas. Tanto que Diógenes Laercio refiere por ahí que cuando se le pregunta a Sócrates acerca a Aristipo sobre Sócrates, él dice que él quisiera morir como él, lo que también quiere decir que de algún modo había vivido como él, filosofando. Sócrates, por ejemplo, hablaba con todo el mundo en la calle, con pescadores, con atletas, con poetas, y Aristipo también lo hacía así. Sócrates hablaba de un dominio de sí, de una búsqueda por la felicidad, y de algún modo Aristipo siempre pregonó el dominio de sí y llegó a la conclusión de que la felicidad, tal como la planteaba el maestro, no era posible, o al menos se perdía mucho tiempo pensándola de ese modo y debatiéndola de ese modo y buscándola con todos los hombres. Y llegó a la conclusión de que lo que verdaderamente había que buscar y lo asequible y lo exequible era el placer. Pero entonces que haya llegado a una conclusión distinta no hace que no estuviera pensando en Sócrates. De hecho, esa conclusión revela que estaba pensando en Sócrates y dice, aquí difiero o de esto difiero, aquí en este punto diverjo. Dedicarse al placer no es traicionar a Sócrates, es haber llegado a una conclusión al estarlo pensando constantemente y al darse cuenta, según su propia lógica aristipea, que la manera socrática de entender la felicidad y la metafísica quizás no eran viables. Es que entender que algo del maestro no es viable es seguir reflexionando al maestro. Tal como Aristóteles rebate la República de Platón en su política, y no por eso no podemos decir que es un menos platónico o un traidor. La política de Aristóteles responde en buena medida a un pensar la república platónica. Y eso no es una traición, al contrario, es una dignificación de la filosofía, de la figura del maestro. Los maestros no son la verdad absoluta y no se espera del estudiante que consienta en todo con el maestro. El maestro es un pretexto para pensarse, para pensar al maestro y para, en últimas, pensar qué propone uno cuando ha escarmentado, cuando ha experimentado. Entonces no es una visión religiosa, no es una visión unívoca, no es una visión universalista y absoluta, más que universalista, no es una versión absoluta de las palabras del maestro. Pensar a Aristipo como un traidor es estar del lado del pensamiento religioso de la educación o es estar del lado de la creencia y de la jactancia de considerarse alguien que ha comprendido al maestro y que está en una posición moral para poder discriminar y decir usted sí lo entendió, usted no, que de algún modo es un pensamiento que vemos en la religión, pero que también veíamos en Platón. Yo considero que Aristipo, en sus divergencias, las divergencias de Aristipo son conclusiones, reflexiones. En ese sentido, traigo un texto que me parece que dice mejor lo que planteo aquí y que es de un escocés, de un filólogo, de un filósofo escocés que se llamó William Keith Chambers Guthrie, un filólogo clásico del siglo XX que murió en 1981 y nació en 1906. Traigo un fragmento que versa sobre Aristipo, es un poco extenso, pero creo que si lo atendemos, aquí quedan planteadas las cuestiones que yo más o menos vagamente digo, que están en el tercer libro de la historia de la filosofía griega. ¿Cómo es que se llama exactamente? A ver, yo veo por aquí. Sí, sobre la historia de la filosofía griega, se llama History of Greek Philosophy.
En el tomo tercero se habla justamente de Aristipo, en una partecita pues tiene dedicada a Aristipo, se dedica a Aristipo, y desde luego se plantea esta pregunta que es inmediata, es decir, ¿cómo es que alguien que piensa tan distinto a Sócrates está dentro de los discípulos socráticos? Y me parece muy sensata la posición de Guthrie, entonces empiezo a leer, abriré comillas, inicio en la página 469 de este tercer tomo de Editorial Gredos. Comillas, habla Guthrie. Todo esto demuestra que, aunque terminó formulando conclusiones tan diferentes, especialmente en moral, Aristipo había escuchado a Sócrates y recordaba mucho de lo que había oído. Y ya estos primeros 3 renglones, pues, más o menos exponen todo lo que yo venía diciendo. En su escepticismo, él podría afirmar que lo único que estaba haciendo era cumplir el consejo socrático de ser consciente de su propia ignorancia. Es decir, Sócrates se sabía ignorante, se decía ignorante y nunca llegó a verdades o a dogmas y a respuestas absolutas. Por lo tanto, Aristipo hereda esa ignorancia. Dice, no es que Sócrates no llegó a respuestas axiomáticas como se llega a la geometría, en la geometría. Entonces yo sigo pensando, yo también soy un ignorante y puedo llegar a preguntas distintas y a conclusiones distintas que se pueden examinar. Al igual que Sócrates, prosigo con la cita, evitó la actividad política, aunque Sócrates, lejos de ser extranjero en todas partes, cosa que se hacía Aristipo se hacía llamar extranjero, de eso hablaremos en otro video, fue con toda su alma un ciudadano de Atenas y leal a sus leyes. También, al igual que Sócrates, se interesó primaria y principalmente por la vida práctica y desaprobaba el que se llevasen los estudios matemáticos y físicos más allá del punto en que dejaban de ser útiles para fines prácticos. Temistio tenía razón al contarle entre la genuina banda de Sócrates, en la medida en que se dedicó al estudio del bien y el mal y de la felicidad humana. Es decir, llegó a conclusiones muy distintas, pero la pregunta de él era cómo vivir del mejor modo, y quizás el mejor modo no es la eudemonía o eudaimonía socrática. Quizás lo verdaderamente asequible, posible y fáctico y positivo es el placer. Bueno, aunque el fin escogido era diferente, resonaba en él el lenguaje socrático al afirmar que la psiquí, que el alma, tenía su objetivo o fin distintivo, que había un telos de psiquis, o sea, que había una finalidad del alma. Al igual que él, aplicaba también la hipótesis teleológica, no solo al hombre, sino a todas las cosas existentes, y hacía uso de la analogía de las más humildes ocupaciones creativas para apoyarla. Su actitud hacia la plegaria fue más allá de la de Sócrates, pero se apoyaba en su enseñanza de que si los dioses sabían qué cosas y cuáles eran buenas para nosotros, no deberíamos pedirles dones específicos. Por lo que se refiere a su hedonismo, que contrasta tanto con la vida de Sócrates y con el espíritu de su enseñanza, debemos recordar siempre que, en primer lugar, Sócrates no respondió a su propia pregunta sobre el fin último de la vida humana, y en segundo lugar que, como he intentado mostrar, lo que él dijo lleva ciertamente a una interpretación utilitarista e incluso hedonista. O sea que si examinamos las palabras de Sócrates sobre el bien, sobre el placer, sobre toda esa búsqueda del éxtasis místico del filósofo, se pueden sacar conclusiones hedonistas de Sócrates. Stenzel observó que la doctrina sirenaica del placer no era tanto, a pesar de habérsela considerado así, el polo opuesto de la ética socrática, cuanto una limitación al individuo de un principio básico de Sócrates. Sería más acertado decir que aunque ambos tenían presente al individuo, Aristipo omitió mucho de lo que Sócrates había dicho sobre la naturaleza de la psiquí, del alma, y sobre la clase de conducta que podría beneficiarla. Insisto, Aristipo termina siendo un pragmático sensualista. Continúo con la cita. Finalmente, y como justificación por haber dedicado tanto espacio a alguien del que podría pensarse que existió solamente al margen de la filosofía, tenemos a Platón. Platón nunca nombra a Aristipo,
y sería peligroso seguir las antiguas críticas que usaban algunos de sus diálogos como prueba de las opiniones de Aristipo, sobre la hipótesis de que él era necesariamente el blanco de sus críticas. Porque los dos, o sea, Platón y Aristipo, fueron contemporáneos y conocidos. Y si se piensa que en el Teeteto Platón critica una teoría escéptica del conocimiento, que ciertamente tiene afinidades con la cirenaica, y que el Filebo está dedicado completamente a la discusión del lugar que ocupa el placer en la vida buena, planteando cuestiones tales como si el placer es del cuerpo o del alma, el estatus de los placeres de anticipación y de la memoria, la relación del placer con el movimiento y con el estado neutro de ausencia de dolor, entonces sería igualmente temerario excluir la posibilidad de que estuviera replicando a un discípulo de Sócrates que le habría parecido que iba desbocado por el mal camino. Se reconoce universalmente y con razón que el Filebo es uno de los últimos diálogos de Platón y que pertenece a un período en el que Sócrates cede a otro la dirección del diálogo e incluso está completamente ausente. Aunque en el Filebo está de nuevo el centro de la escena, dirigiendo toda la conversación. Son estas cuestiones a considerar cuando llegamos a Platón, pero no se debería negar a priori la posibilidad de que a veces ataque a Aristipo si queremos ver su filosofía, como querríamos surgir de los debates. Pero no se debería negar a priori la posibilidad de que a veces ataque a Aristipo si queremos ver su filosofía, como querríamos surgir de los debates que animaron su propio tiempo, y en respuesta a los cuales él formuló sus problemas y propuso su propia respuesta a la pregunta socrática de cuál es el fin último de la vida humana. Repito estos últimos renglones porque creo que son lo que yo intenté plantear con más palabras. Aristipo formuló sus problemas y propuso su propia respuesta a la pregunta socrática de cuál es el fin último de la vida humana. Cierro comillas y esto hasta la página 470, es decir, leí de la 469 a la 470 de la Historia de la Filosofía Griega, tomo 3 de Guthrie. Respuesta entonces, yo diría que sí, que él es un socrático, un digno discípulo. Y como habíamos dicho con Michel Onfray, no hay falta de rigor. No tenemos sus escritos, quizás porque se perdieron, quizás porque el pavor de la moralina los desechó, o porque se volvieron palimpsestos, o porque se quemaron en bibliotecas. Lastimosamente no tenemos escritos, pero sí hay un rigor epistemológico de Aristipo. Diógenes Laercio dice que Aristipo escribió algunos diálogos y algunos ensayos o algunos textos epidícticos. Sabemos que los discípulos de Aristipo escribieron y debatieron sobre la epistemología del placer y se generaron mínimamente 3 grandes escuelas, de Aníceris, de Teodoro el Ateo y de Hesías, de las que versaré luego. Es decir, si hay una reflexión filosófica y si hay tratados y conceptos. No hay ser humano que viva exento de conceptos. Y Aristipo mucho más, por cuanto era un filósofo y estaba tratando de poner en cuestión las palabras socráticas. Quizás entonces haya que decir que la vida aristipea es una de las múltiples posibles conclusiones hermenéuticas a las palabras socráticas. Aunque a los moralistas o a los platónicos que llegaron a otras conclusiones les disgusten esos modos de entender a Sócrates. Pero creo que más allá de pensar a Aristipo como una réplica de Sócrates, que no tendría por qué serlo, puede entenderse a Aristipo, como a cualquiera de los filósofos antiguos, como un ejemplo de lo que es la filosofía para el mundo antiguo. Es algo que se examina, es algo que se discute y que se rebate desde los diálogos socráticos. Es que pensar es debatir, poner en tensión y llegar a acuerdos si es necesario, que se pueden revisar luego. Todo es tractable y retractable. Así pues que Aristipo
a mis ojos, coincidiendo yo con Guthrie y con muchos otros filósofos, es un digno discípulo de Sócrates. Pero es que ser discípulo de un maestro no significa que el maestro o que la moralina esperen que el discípulo sea una vil copia vacía, una repetición esclerótica del semblante del maestro. Al contrario, el maestro es un pretexto para liberarse de la figura del maestro y pensar en la verdad de la ética que se propone. Muchas gracias. Este fue el video. Aftaizan, Jerete, ya.